Amigos, amigas, muy buenas noches. Hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de Permanencias Voluntarias, y nos encontramos muy contentos de estar aquí. Tuvimos un receso de un mesecito porque hacía falta un receso, pero ya estamos aquí con todos ustedes para traerles, pues como siempre, no sé si son buenas noticias, malas noticias, siempre y cuando son noticias, pero vamos a hablar de un tema importante, un tema que todos los mexicanos tenemos que tener muy presentes, sobre todo en la situación esta de que existe una idea extraña del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de decir que no eran iguales, que no eran lo mismo que los gobiernos anteriores, y resulta que pues a lo mejor fueron igual o probablemente peor. Y es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también encontró la forma de hacerse de dinero de forma ilícita, y esta situación pues obviamente merma en las arcas del gobierno federal y obviamente también en nuestros impuestos. Esto es algo preocupante porque Pemex ha sido y seguirá siendo hasta que pongan un alto y empiecen a diversificar los fondos, pero Pemex seguirá siendo la caja chica del gobierno, un gobierno pues que desafortunadamente no tiene una idea de cómo administrarlo, y la forma de administrarlo es simplemente meter dinero, más bien querer apagar un incendio con gasolina, y esto pues obviamente nos lleva a situaciones muy complicadas en una paraestatal que está literalmente quebrada. Vamos a hablar hoy vamos a hablar del huachicol fiscal, nueva forma en cómo los pues el crimen organizado y el gobierno, porque hay gente del gobierno metida en esto, están viendo la forma o encontraron la forma de robarse la gasolina sin necesidad de ensuciarse las manos, entre comillas. Huachicol fiscal, la nueva estafa maestra, es el capítulo de hoy, el capítulo 128 de Sin Daños a Terceros. Mi nombre es Ede López, nos encontramos muy contentos, insisto, de estar aquí con todos ustedes a través de la señal de Permanencias Voluntarias en Jalapa, Veracruz, una Jalapa, Veracruz que por la mañana estuvo lluviosa, por la tarde estuvo calurosa, y como siempre, voluble en la forma en cómo tiene su clima. Comenzamos un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, no se lo pierdan. Hablar de corrupción y gobierno en México es prácticamente hablar de lo mismo. En cada administración existen situaciones graves que se han identificado en cada sexenio y que serán siempre un oscuro pasado que los condena a ser parte de una historia asquerosa de complicidad y enriquecimiento a costa de todos los mexicanos. Desde las toallas de Marta Sagún hasta la Casa Blanca de la Gaviota, desde la estafa maestra hasta la red de guarderías de Margarita Zavala, desde Segalmex hasta las empresas del bienestar, todos los gobiernos han encontrado la forma de triangular recursos en beneficio de unos cuantos sin que nada ni nadie les ponga un alto. Y si se los ponen, solo es para la foto y nada más. Y Pemex sigue pagando todos esos platos rotos. 780,000 millones de pesos fueron la pérdida que tuvo la paraestatal en 2024. Esta literalmente está en la lona y ya la cuenta de 10 no es suficiente para darle tiempo para que se recupere. Solo en el primer trimestre del 2025 la pérdida neta total fue de 43,000 millones de pesos. Un verdadero desastre.
Y uno de los graves problemas que ha azotado a la paraestatal es una actividad que, en teoría, según dichos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya se había erradicado de este país. El 1 de septiembre de 2019, el entonces presidente de México, el impresentable Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en México ya se había eliminado prácticamente el huachicol, que la pérdida de combustibles en el 2018 fue de 60,000 millones. Esto presentado sin datos que contrarrestar. No siempre, para efectos de poder hacer una medición, se tienen que hacer datos que contrarrestar en el mismo periodo. No los hubo. Simplemente, como siempre, habló y dijo y pensó y quiere que la gente le crea 60,000 millones de pesos. Y que también, obviamente, basándose en toda la estratagema que tuvo siempre el presidente, pues que los gobiernos anteriores no habían hecho nada. Algo que pues sigue siendo una de las grandes mentiras de este señor, que en la administración, al inicio de su administración, pues le detonó, le explotó más bien un ducto ahí en Tlahuelilpan. El huachicol se refiere principalmente al robo y la adulteración del combustible. Tiene sus raíces en la adulteración de bebidas alcohólicas que se rebajaban con agua. Y ya emborrachados en estos conceptos, pues ahora tenemos un nuevo concepto que en el horizonte vuelve legal el robo de hidrocarburos en este país. El huachicol fiscal se ha convertido en la forma en cómo ahora, sin ensuciarse las manos, el robo de combustible se ha convertido en la nueva forma de enriquecimiento. Esta es una red de corrupción que apunta a diferentes funcionarios e incluso puede llegar a Palacio Nacional. De acuerdo con la consultora Petro Intelligence, en el 2018 el huachicol fiscal representaba una pérdida para el gobierno de 93,000 millones de pesos. 6 años después, este delito le costó al Estado 177,000 millones de pesos. Según el Servicio de Atención Tributaria, el temido SAT, el huachicol fiscal equivale al 30% de todos los combustibles vendidos legalmente en las estaciones de servicio de cualquier parte del país. El periódico británico The Financial Times reveló que decenas de envíos a México con millones de barriles de combustible que falsamente fueron declarados como lubricante industrial y descargados por mangueras a camiones ante la mirada de todos. Lo que pone en evidencia, obviamente, que existe una red de funcionarios públicos involucrados en la nueva estafa maestra que es el huachicol fiscal. El mismo periódico agregó que diversos cárteles mexicanos, como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, aprovechan las políticas de importación mexicanas y recurren a sobornos, coerción, violencia para contrabandear el combustible desde los Estados Unidos. De esta forma, evaden los impuestos y llenan el mercado con diésel y gasolina a precios reducidos. Según la Oficina del Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos, el combustible robado se ha convertido en la principal fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico para los cárteles mexicanos. Según estimaciones, 1 de cada 3 vehículos en el país podría funcionar con combustible de contrabando. De acuerdo con Fuel Pricing, una empresa mexicana de análisis financiero y de combustibles, tan solo en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, el combustible de contrabando representó un porcentaje de alto consumo, más allá del 90%. En marzo de este año, tan solo en Coahuila se decomisaron 129 carrotanques con 15 millones de combustible. En Tampico, por ejemplo, fue interceptado por la Marina, un buque tanque que transportaba 10 millones de litros de diésel ilegal. Pero, ¿cómo opera el huachicol fiscal? ¿Existe una red interna de funcionarios públicos? Pues probablemente sí. El crimen organizado detectó una forma legal para traspasar el combustible entre las naciones. Resulta que el IEPS no se aplica a las importaciones de lubricantes industriales usados para proteger la maquinaria. Esa fue la fachada perfecta para que el registro de buques con miles de litros de combustible desde Houston, Texas, creció considerablemente. Desde el 2022, la importación de lubricantes superó la demanda nacional, un aumento constante según los datos de Trade Data Monitor citados por el Financial Times. Una vez que estos buques desembarcan en muelles improvisados desde las costas mexicanas, decenas de camiones cisternas los cargaban con combustible y los trasladaban a almacenes clandestinos a lo largo de todo el país. Este acto fue repetido por varios años
y desde varios meses, al punto de que un solo barco podía llenar más de 1000 unidades. Posteriormente, el huachicol es distribuido a distintos puntos del país desde almacenes clandestinos. Y ante el cobijo del poder, todo apunta que las grandes esferas del oficialismo pueden estar metidas con todas las manos en el huachicol fiscal. No se puede explicar el gran movimiento de estas grandes cantidades de combustible sin que nadie diga nada o nadie pregunte nada, incluso desde las mismas aduanas que están controladas por el ejército. La tarde del 22 de noviembre del 2021, un crimen sacude a la clase política y a la opinión pública de México. El empresario Sergio Carmona Angulo fue asesinado por 2 sicarios mientras le cortaban el cabello en la glamurosa barbería de San Pedro, en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León. El asesinato de Carmona podría pasar como uno de los más que existían en todo el territorio nacional. Sin embargo, su asesinato se dio en el marco de una serie de reportajes publicados en medios de comunicación nacionales e internacionales que lo señalaban por el tráfico ilegal de combustible y de financiamiento a campañas de candidatos del partido oficial Morena. Se habían publicado diversas fotos de medios del partido, incluyendo al entonces líder nacional Mario Delgado, que es el actual secretario de Educación Pública. Ellos fueron vistos viajando en aeronaves pagadas por Carmona Angulo, muchos funcionarios de Morena. Oficialmente, desde hace años, Carmona era un exitoso contratista de diversas dependencias federales y estatales, pero en realidad, la verdadera fuente en su inconmensurable riqueza era el tráfico ilegal de hidrocarburos que compraba en Estados Unidos y metía ilegalmente a México, obviamente gracias a sus contactos con el más alto nivel del gobierno federal. Se calcula que en este esquema de contrabando de hidrocarburos, Carmona evadía anualmente cientos de millones de dólares. Por esta actividad era conocido como el rey del huachicol y contaba con 3 socios imprescindibles para llevar a cabo su turbio negocio: el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, el cártel del Noroeste y el cártel del Golfo. La relación de Andrés Manuel López Obrador, Morena y Sergio Carmona se hizo simbiótica, y con esa relación a cuestas, el empresario financió diversas campañas electorales de candidatos del partido Morena desde la campaña presidencial del 2018. De acuerdo con la denuncia presentada en las Cortes Federales de Nueva York y Texas en diciembre pasado, el financiamiento ilegal de las campañas de Morena por parte de Carmona formaban un esquema más amplio de sobornos y comisiones ilícitas por un total de 500 millones de pesos, del cual el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía conocimiento. Con la llegada de AMLO al poder, Sergio Carmona multiplicó sus negocios. Por una parte, con la ayuda del nuevo titular de aduanas, Ricardo Peralta, Carmona controlaba diversas aduanas para el tráfico ilegal de hidrocarburos. Su propio hermano, Julio Carmona Angulo, fue designado como el titular de la aduana de Reynosa en Tamaulipas. Por otra parte, también obtenía contratos millonarios de gobiernos morenistas sin hacer absolutamente nada. Por cada peso que daba Sergio Carmona, sus socios ponían las campañas de Morena y duplicaban y quintuplicaban su inversión. En las declaraciones presentadas como prueba ante cortes federales en Nueva York y Texas, aparece él mostrando en su teléfono un mapa pintado de color guinda mientras habla con una persona. Casualmente, al parecer, varios municipios en donde ganó Morena, incluso varios estados para controlar el traslado y mercadeo de hidrocarburos, se veían en ese mapa. Pero, como en antaño, un mágico destino se encargó de poner de lado a una pieza clave que podría colocar en el banquillo de los acusados al mismo expresidente Andrés Manuel López Obrador y todos los colaboradores que hoy también están en el gabinete presidencial. Estas situaciones y todas estas cosas que están pasando a nivel nacional y por las acciones del gobierno, hay que reconocerlo, de Claudia Sheinbaum, presionados por el gobierno de Estados Unidos, poco a poco le quitan el espacio de maniobra a las personas que estaban, dependiendo del huachicol y obviamente manteniendo una situación simbiótica entre el crimen organizado, el huachicol y la forma en cómo se lleva toda esta situación a lo largo y ancho de todo el país. El huachicol fiscal se ha convertido en otro capítulo increíble de un México surreal, una nueva estafa maestra, un juego de piezas que tiene al oficialismo como el jugador central de otra red de corrupción de un México ignorante.
Y eso es muy pinche lamentable. Hasta la próxima.